En este tiempo de Pascua, en este día de Pascua que la Iglesia vive, el Ángelus es sustituido por la antífona mariana que decimos: Regina Coeli, Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien mereciste llevar en tu seno, ha resucitado, aleluya. Ayer el Papa Francisco se hacía presente en la plaza de San Pedro para anunciar con su presencia, con su gesto y con su débil voz el anuncio central del acontecimiento cristiano: la victoria de Jesucristo sobre la muerte, como consecuencia de su victoria sobre el pecado. Y en la homilía que había preparado, pero que no pudo leer, utilizó la expresión de: corramos al encuentro de Cristo resucitado. Pareciera que el Papa se ha querido aplicar a sí mismo esta expresión, o que Dios le ha permitido vivirla. Y así, esta mañana nos encontrábamos, podríamos decir, una vez más con una sorpresa de Francisco. Con la muerte. Es verdad que todos éramos conscientes de su frágil estado de salud, pero su presencia en la cárcel Regina Coeli el Jueves Santo, otro de los grandes signos de su pontificado, la cercanía a los excluidos de la vida, de la historia, y su presencia ayer en la gran misa de Pascua no hacía que pensáramos en una inminencia en pocas horas de su fallecimiento. Quiero expresar en nombre propio de la Iglesia de Valladolid y, como no, de la Iglesia española, la experiencia de este momento, que está marcada por el dolor y la esperanza. Por el dolor, que es compatible con la alegría del corazón, que es un anuncio al que el Papa Francisco se refirió desde el primer momento de su pontificado. Convocarnos a la alegría por experimentar la misericordia de Dios, y que esa alegría se hiciera impulso de una Iglesia que quería salir, invitada a salir, a anunciar, decía él, un pregón, un anuncio cantado. Precisamente este anuncio: la resurrección de Cristo, y por tanto la llegada de su amor, que había de hacerse concreta. Esta llegada de su amor en lo que él denominó también la dimensión social del querigma, de este pregón cantado. Una dimensión social con dos caras: una mirando a la propia Iglesia, a la que ha convocado en estos años a ser un pueblo peregrino, un pueblo unido, un pueblo con un protagonismo especial de todos los bautizados. En la jerga de la vida eclesial a esto lo hemos llamado sinodalidad. Un pueblo que camina para anunciar el Evangelio. Y la otra cara de la dimensión social, expresada, como acabo de recordar, en su presencia en la cárcel Regina Coeli: el anuncio del Evangelio a los más empobrecidos, a los excluidos, a aquellos que viven, también en una expresión muy suya, en las periferias de la sociedad. Cuando el Papa fue elegido, cuando Jorge Mario Bergoglio, cardenal arzobispo de Buenos Aires, vino a un cónclave después de la renuncia del Papa Benedicto XVI, y es elegido Papa con el nombre de Francisco, llega a la Iglesia un Papa venido del sur, un Papa venido de lejos, de una megalópolis del sur del planeta, de una ciudad con villas miseria, que Jorge Mario Bergoglio acostumbraba a visitar, a hacerse cercano, a anunciar esta misericordia. Con esa experiencia llegó a Roma, y es esta experiencia, es así la vida de la Iglesia. Cada obispo de Roma, cada papa de la Iglesia aporta, además de sus características personales, lo que trae de su Iglesia concreta. Juan Pablo II había venido de una Polonia que había sufrido el nazismo y el comunismo. Benedicto XVI de una Alemania en plena crisis de civilización occidental.
una Alemania con cristianos luteranos y católicos, acostumbrada a debates teológicos. Y Francisco llegó del sur y como que dio unas palmadas a la iglesia y dijo: chicos, el tiempo de la acogida del concilio en documentos, en reflexiones teológicas, está cumplido. Pongámonos en marcha, hagamos verdad la vida y el anuncio del Evangelio. Y él, en su propia experiencia personal, en su llamada a la conversión pastoral de la Iglesia y en su solicitud por los más pobres, pues ha marcado esta época que él ha gustado definir como un cambio de época, como una gran transformación social, cultural y por ende también eclesial, siguiendo la pauta marcada por el Concilio Vaticano II. Desde hoy la Iglesia está en sede vacante, la sede de Roma está en sede vacante. Las campanas de nuestra catedral han sonado en señal de luto. Durante estos días, en las celebraciones cotidianas de la Eucaristía y en los diversos actos de oración, de piedad, de culto que celebraremos en la Iglesia, oraremos por el eterno descanso del Papa. Ya no se dirá su nombre en la liturgia, en la Eucaristía, en el momento en el que siempre se recuerda al obispo de Roma y al obispo local. Le mencionaremos estos días en el momento de los difuntos. En Roma se celebrará unas exequias, las exequias propias del Papa. Espero que a lo largo de la mañana se pueda anunciar el día de esas exequias. Y de manera posterior celebraremos en las diócesis nuestras exequias, las exequias que ofreceremos por el eterno descanso del Papa Francisco. Inmediatamente la Iglesia seguirá en oración, orando por el cónclave, por la asistencia del Espíritu Santo a los cardenales que se reunirán en cónclave, que han sido ya convocados a Roma para que se hagan presentes a partir de este miércoles, para, además de asistir a las exequias del Papa, empezar eso que en la jerga también eclesiástica se llaman las congregaciones generales. Esos diálogos que antes de entrar en cónclave mantienen los papas. Recuerdo que la intervención que tuvo Jorge Mario Bergoglio en esas congregaciones generales, que luego se conoció porque tenía una pequeña nota manuscrita en la que recogió su intervención, es una intervención clave de ese pontificado, porque algunas de las cosas que dice en ese texto, que él dice a sus hermanos cardenales de entonces, que había de ser el momento de la Iglesia, luego va a marcar su propio pontificado, van a ser expresiones que aparecerían en su primer gran texto, auténticamente o plenamente suyo, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Antes se había hecho público un texto llamado Escrito a cuatro manos, un texto preparado por Benedicto XVI, que Benedicto no concluyó y que publicó con la autoridad de Francisco, con la autoría de Benedicto, con el nombre de Lumen Fidei. Así, la Iglesia primero despide al obispo de Roma, ora por su eterno descanso, agradece su ministerio, acoge lo que nos ha ofrecido e inmediatamente invoca la acción del Espíritu Santo para acoger un nuevo sucesor de Pedro, un nuevo obispo de Roma que continúe la peregrinación de la Iglesia. Esta palabra, que seguramente es la última palabra que en el magisterio más formal del Papa Francisco ha ofrecido a la Iglesia: peregrinación, peregrinos de esperanza. Esta es la esperanza que vive la Iglesia. Por eso hoy, día de Pascua, el día de Pascua es tan grande que la Iglesia le celebra 8 días con las mismas expresiones litúrgicas. Hoy, día de Pascua, en lunes de la octava, la Iglesia mira con lágrimas en los ojos, pero con alegría, agradecimiento y esperanza en el corazón, el acontecimiento de la muerte, del fallecimiento, del paso a la vida que no acaba de nuestro queridísimo Papa Francisco.
a las preguntas que pueda responder lo haré a continuación. ¿Cómo cree usted que debe ser qué perfil cree usted que va a tener o cómo debe ser el sucesor de... Me refiero a esas líneas generales que usted ha esbozado del pontificado del Papa Francisco, si va a seguir esa línea, evidentemente, porque se abrió un cambio de rumbo, que lo lógico sería la continuidad. No sé usted qué opina. Bien, la mayoría de los cardenales que forman el cónclave han sido elegidos por el Papa Francisco, que ha querido constituir un colegio cardenalicio en el que hubiera presencia de los lugares más remotos del mundo, fiel a su propia, digamos, lógica de las llamadas periferias. Ahora, yo creo que el Papa que ha de venir, como yo creo que ha ocurrido en esta saga increíble de papas que ha tenido la Iglesia, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, un papa de un mes, que regala una sonrisa y una llamada a la alegría que yo creo que marca más de lo que Bueno, son parece. las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española, de don Luis Argüello, esas primeras reacciones a la muerte del Papa Francisco, mientras vemos también imágenes